glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Oramos. Padre, le damos gracias. Todos orando, hermano. Gloria a Jesús. Todos orando. Pídale a Dios que hable a su vida. No se quede callado, hermano. Padre, le damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad. Gracias, Dios, por la vida. Muchas gracias, Padre Santo, por esta bendición, Padre Santo, de llevar esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida. Pido, Padre Santo, que sea usted dándome discernimiento de su palabra. Ilumina mi mente, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra, poder explicarla, poder predicarla de acuerdo a su voluntad y propósito. Oh Padre Santo, yo lo pido en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Padre bendito. Se lo suplico, Padre Santo. Cada hermano, cada hermana que ha venido, se ha hecho presente a este lugar. Padre, traemos necesidad de usted. Traemos necesidad de su palabra. Hemos venido a escucharle, Padre. Hemos venido a escuchar, Padre Santo, lo que usted tiene que decirnos a cada uno de nosotros en esta hora, Padre Santo. Habla nuestras vidas, bendícenos con esta palabra bendita y bendiga a aquellos, Padre, oh Dios amado, que están a través de esas transmisiones que estamos haciendo, Padre. Llega con esta palabra a sus corazones, transforma sus vidas, salva al que no es salvo, Padre. Se lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, por todo lo que usted hace. Muchas gracias, Dios amado, por todo lo que usted hará en nuestras vidas a través de esta palabra. Guíenos, ayúdenos, fortalezcanos, confórtenos, Padre, a través de esta palabra santa. Se lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Mentes reprobadas, ese es el tema. Y vamos a hablar, ¿no?, acerca de lo que este capítulo nos enseña, ya que en este capítulo hay temas muy importantes que podemos entender claramente, no solamente de nuestro tiempo, sino del tiempo pasado. En este capítulo usted va a encontrar de que aquellas personas que nunca recibieron o escucharon el mensaje de Cristo, que nunca se les predicó acerca del evangelio y la oportunidad de salvación, que esas personas que murieron sin escuchar el evangelio no tienen excusas tampoco. Que a través de todo lo creado, que a través de todo lo que Dios hizo, ellos pudieron conocer acerca del Dios de poder, acerca de un Dios que existe, que formó y creó todas las cosas. Pero la Biblia dice que aún así, sabiendo acerca de Él, no quisieron darle honras a Dios, sino que adoraron la criatura antes que al Creador. Amén, iglesia. En este capítulo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, les enseña cosas importantes, incluso referente al evangelio. Y dice que para él el evangelio es poder de Dios. ¿Verdad que sí? Dice que no se avergüenza del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y dice también que al judío y al griego, y bueno, a todos, libres y esclavos, nos enseña claramente, hermanos, que el evangelio es un evangelio de poder. Y les habla a los romanos, aquellos que dominaban, aquellos que tenían el control, hermanos, sobre el país de Israel, sobre los judíos y muchas otras naciones más. Les está diciendo que el vivir el evangelio, al vivir el evangelio, tienen que vivirlo por la fe. Amén. Hay muchas enseñanzas. Cuando usted lee este capítulo se da cuenta de muchas enseñanzas que hay. Y hay también la inmoralidad del ser humano. Usted lo va a encontrar en este mismo capítulo. Y el por qué en este versículo 28 que nosotros hemos leído, dice que Dios los entregó a mentes reprobadas. Amén. Entendemos a través de la escritura que Dios ha escogido un pueblo, ¿verdad que sí, hermanos? Dios tiene un pueblo que Él ha escogido, comprado, lavado y apartado para Él. Y ese pueblo es la iglesia.
Ese pueblo somos usted y yo. Amén, iglesia, que estamos en este grupo de los que hemos creído en Él para salvación. Nosotros fuimos llamados por Dios, comprados por Él, lavados a precio de sangre, o comprado a precio de sangre y lavado con sangre y apartados. Dice que fuimos santificados, o hemos sido llamados a ser santos, apartados, en una vida agradable a Dios. Y veamos lo que la Biblia dice referente a esto en Primera de Pedro, para que luego vengamos acá, hermanos, a este tema nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al verso 11. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene, hermanos? Dice ese texto que comúnmente, ¿verdad? Quizás lo sabemos de memoria y lo aplicamos a nuestra vida diario. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad que sí? Y todo esto es una bendición. Entonces entendemos por la palabra que nosotros fuimos llamados por Dios. Somos un real sacerdocio porque ministramos, hermanos, en la presencia de Dios. Servimos a Dios, amén, a través de lo que nosotros hacemos para Él en cualquier área de nuestra vida. También la Biblia dice que somos una nación santa, y esto nos hace diferente al mundo. Somos una nación santa. Hay muchas naciones en este mundo, ¿verdad que sí? Pero hay una nación que esa es la que Dios ha escogido. En el Antiguo Testamento nos enseña la Biblia que Dios trató con un pueblo, con una nación que Él llamó. Pero esta nación le rechazó a Él como Dios, como Rey, como Dueño, como Señor. Entonces lo que Dios hace es llamar a una multitud de pueblos y hacerlos, convertirlos en una nación. Pero no cualquier nación, sino una nación santa para Él. Entonces, aunque estamos dispersos en todo el mundo, componemos un cuerpo, componemos una nación apartada para Dios. Un pueblo que vive agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios en todo momento, en todo tiempo. Amén, hermanos. Entonces, usted y yo somos esa nación santa. Amén. Una nación en cuya nación se hace la voluntad de Dios. Y que cuando las demás naciones, o los de afuera, o los del mundo, nos ven a nosotros, entienden que nuestra política, si se puede decir de esta manera, nuestra ley, nuestra regla es muy diferente a la de ellos y a la de cualquier otra nación. Somos muy diferentes en leyes, en todo. Somos muy diferentes. En nuestro estilo de vida somos muy diferentes porque pertenecemos a esa nación santa. Ahora, la Biblia dice que somos pueblo adquirido, comprado por Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. El valor suyo es la sangre de Dios. Y es por eso que nuestra salvación para nosotros no tiene precio, aunque sí lo tiene. La salvación tiene precio, pero nosotros no podemos pagarlo. Así es que se nos es dado gratis. Amén, hermanos. El anuncio del evangelio, y al escuchar este anuncio nosotros entendemos que no podemos pagar el precio que se pagó. Así es que nos dan la oportunidad de entrar a esta nación, a este pueblo santo, gratuitamente. Así es que para que usted haya sido salvo, usted no tuvo que haber pagado absolutamente nada, porque ya alguien pagó. La salvación sí tiene precio, pero nosotros no pagamos nada. Es gratis totalmente. Gloria al Señor. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Fuimos adquiridos, eso dice la Biblia, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Ahora vienen los deberes del pueblo, y aquí hay uno de ellos: para que anunciéis. Fuimos comprados, hechos una nación santa, real sacerdocio, para que seamos diferentes y desde esa nacionalidad nosotros podamos anunciar de este evangelio, de este reino, y que todo aquel que quiera entrar acá, que venga. Amén. Y que gratuitamente puede recibir la gracia de Dios, puede recibir la salvación de Dios y puede pertenecer a esta nación,
puede hacerse ciudadano del reino de Dios. Le alabamos, hermanos. Poderoso es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene virtudes nuestro Dios, muchísimas virtudes. Entonces Dios nos llamó, nos escogió para anunciar las virtudes de Él. Amén, iglesia. Virtudes que nosotros conocemos claramente. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero Dios también es juez. Amén, iglesia. Entonces hay muchas cosas, cualidades y virtudes de parte de Él. Ahora, el siguiente versículo nos enseña y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vea cómo nos describe. Ahora, el siguiente texto dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque somos una nación santa que no pertenece a esta tierra. No pertenece a este sistema de este mundo. No somos, en realidad, no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, pero el apóstol Pablo escribe y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Que nos abstengamos de todas estas cosas en las cuales viven las otras naciones. Amén, pueblo. Que nos apartemos, que nos detengamos a no hacerlo, o aquello que ellos están haciendo no lo hagamos nosotros. Entonces, somos un pueblo diferente, un pueblo apartado, ¿verdad que sí? Ahora, regresamos nuevamente a Romanos, capítulo 1, verso 28. Entonces, ya vimos quiénes somos nosotros y ahora veremos quiénes son los de afuera, los que no han venido todavía a Cristo, y por qué a muchos de ellos la Biblia dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, dice el verso 28, y como ellos, así dice, ¿verdad? Ellos, no usted, ellos, los que no pertenecen a este reino, los que no pertenecen a esta nacionalidad o a esta nación, dice la Biblia que como ellos no, ¿cuál es la primera palabra que vemos ahí? No aprobaron. Fíjense que esa palabra del griego es la palabra dokimazo. Y esa palabra dokimazo significa no aceptar o no tener en cuenta a Dios como juez. Cuando la Biblia dice acá, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea que ellos saben perfectamente que hay un Dios verdadero, que hay un Dios grande, que es un Dios poderoso y que es juez. Un Dios que ha establecido sus normas, leyes y reglas, no solamente para los que vivimos en esta nacionalidad o con esta nacionalidad o que pertenecemos a esta nación santa, sino para todo el mundo. Reglas de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Pero estas personas, sabiendo que Dios es el creador y que también un día será juez, no quisieron tomarle en cuenta para que Él dirija sus pasos en las decisiones que toman y en las leyes que aplican. ¿Sí entendemos? No tomaron en cuenta a Dios. Sí, hay un Dios, claro, no, tenemos leyes establecidas. Sí, hay un Dios, pero no lo tomemos en cuenta. Pongamos nuestras reglas. Eso es lo que hicieron esta gente y lo que están haciendo ahora. Y es por eso que la Biblia dice que los entregó a una mente reprobada. ¿Entendemos, hermano? A una mente reprobada. Ok, vamos nuevamente, el verso 28. Y como ellos no tomaron, o como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿se dice, verdad? ¿Qué más dice la palabra?
Ok. Otra vez más. Y como ellos no aprobaron tener, hay otra palabra aquí, en cuenta. Primeramente ellos ya saben que Dios existe. No es que lo hagan por ignorancia. Ellos saben que hay un Dios real. Pero no lo toman en cuenta. Dicen, quítate de acá, ya no te queremos aquí. Nos hemos convertido en una nación fuerte, en una nación poderosa. Así es que ya no te necesitamos. Hazte a un lado. Ellos decidieron, de acuerdo a este versículo, aprobaron al no tener en cuenta a Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Ahora, esa palabra cuenta, el no tener en cuenta, es la palabra epignosis. Y esa palabra, bueno, el texto lo describe claramente, es no tenerlo en cuenta. No lo aprueban y aparte no lo tienen en cuenta, a pesar de que Dios quiera acercarse a ellos para decirle que vuelvan a Él, no lo tienen en cuenta. Yo no sé si en alguna ocasión usted se sintió como ignorado porque a usted no lo tomaron en cuenta. Esto es lo que hacen con Dios. Estando Dios ahí, lo ignoran. Aceptan a alguien diferente que a Él. Y usted sabe quién es, ¿verdad? Al mismo diablo. Prefieren al diablo que a Dios. No tienen en cuenta a Dios. Entonces, todo lo que vamos viendo, fíjese que si hubiéramos comenzado leyendo quizás de los primeros versículos, hermanos, tendríamos que muchísimo tiempo para explicar todo este capítulo. Pero del verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una, ¿qué dice ahí? Mente reprobada. Así dice, ¿verdad? Esta es la palabra griega adokimos, y esto significa merecedores de condenación, desaprobados. Eso es lo que significa esta palabra. Los entregó a una mente desaprobada, a una mente o a personas que les dio esa mente que ya están destinados para una condenación por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, sus leyes, sus mandamientos, lo que Dios ha establecido para que el hombre viva en este mundo. Merecedores de condenación. Fíjese que cuando yo veía esto, venía a mi mente aquel versículo en los cuales los ángeles le dan glorias a Dios cuando Él comienza a derramar los juicios sobre la tierra y le alaban y le dicen que Él es un Dios justo, un Dios verdadero, porque les ha dado a los habitantes de la tierra lo que se merecen. Dios está derramando juicio sobre todos los malvados en la tierra y los ángeles alaban su nombre y le dice, eres justo, porque tú les estás dando a ellos lo que ellos se merecen. Y de esto habla esta parte de este versículo también. Una mente reprobada, una mente entregada ya a una condenación. ¿Por qué? Porque no quisieron tomar en cuenta al Creador, a aquel que les da la oportunidad de arrepentirse y venir a Él. Le dijeron, no, no queremos nada de ti, no te necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, los entrego a condenación. Eso es lo que quieren, corrómpanse más. Eso es lo que quieren, pues vivan esa vida que va rumbo a la condenación eterna. Entonces, leemos nuevamente el verso y dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y luego dice la Biblia, ¿para qué? Para hacer. Entonces los entrega esa mente y esa mente va destinada ya a hacer todo lo desagradable a Dios, todo lo que va en contra de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. De esto está hablando este pasaje de la Biblia. Si así como lo hizo en aquel tiempo, también en este tiempo, todo aquel que rechaza a Dios, todo aquel que no quiere saber nada de Dios ni tomar en cuenta a Dios en su vida, bueno, Dios lo entrega a esta clase de mente. Mente reprobada. Amén, hermanos. Una mente reprobada para hacer cosas que dice que no convienen. ¿Por qué no convienen? Porque llevan a condenación eterna. Ahora, el siguiente texto dice,
atestados, así dice, ¿verdad? De toda injusticia, atestados, hartos, atestados, llenos de toda inmundicia. Y luego dice, hermanos, ¿y qué más? Ok, fornicación, atestado de toda inmundicia, o injusticia, fornicación. Ahora, esa palabra fornicación es la palabra porneia. Porneia. Y esta palabra implica prostitución, depravarse sexualmente, prostituirse, en otras palabras. No importa si sea varón o sea hembra, prostituirse. Entonces los entregó a prostitución, a fornicación, a inmundicia, a lascivia. Hay una lista acá de pecados a los cuales Dios los entregó porque ellos querían vivir ahí. Amén, iglesia. Ellos querían vivir ahí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, y luego la otra palabra, perversidad. Y esa palabra del griego parece mucho a la palabra porneia, pero es porneria. Y esta palabra porneria es lo que significa depravación. Entonces los entrega, dice acá el verso 29, que estaban atestados de injusticia, fornicación, prostitución, perversidad, que es la palabra depravación, avaricia, luego dice maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y luego dice murmuradores, detractores. Imagínense si nos quedáramos a explicar cada palabra de esto. Pero veamos la palabra detractores o detractores como la encontramos acá en este pasaje. Y es la palabra griega catalalos. Y esa palabra significa blasfemos. Detractores, blasfemos. Blasfemos en contra de quién? Bueno, en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que es objeto de culto a Dios. Esto es lo mismo que el anticristo hará cuando él aparezca. Es lo mismo que él hará. Lo que están haciendo ya los hijos de Satanás, los hijos del diablo en este tiempo. Por adelantado le están preparando el camino para el momento cuando él aparezca. De tal manera que cuando él aparezca ya no sea sorpresa que alguien hable blasfemias o sea un detractor de las cosas de Dios y las cosas santas. Ya no sirva de sorpresa y dice, miren cómo habla. Dice que el anticristo hablará en contra de Dios, del santuario y de los seres que hay en el cielo. Blasfemará el nombre de Dios. Es lo que dice la palabra. Entonces ya todos los hijos de Satanás, todos los hijos del diablo, ya comenzaron a hacerlo. Ya comenzaron a hacerlo. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Esta palabra detractores, que se tradujo, vuelvo a decir, de la palabra catalalos, no solamente significa blasfemos, sino hay otra palabra griega que se le aplica, que es la palabra diabolos. Diabolos, que es la palabra que nosotros conocemos como diablo. O sea, en estas personas está operando el espíritu del diablo, o sea, el diablo mismo operando en ellos. ¿Qué es lo que son? Bueno, son personas poseídas por el mismo demonio, por el mismo diablo. Y esto es lo que hace que esta gente se aparte de Dios, no quiera nada de Dios y haga cosas que a Dios le desagradan. Usted ve todas las características de las personas de este último tiempo que nosotros estamos viendo en un solo capítulo y en pocos versículos de ese capítulo. Amén, hermanos. Esto nos habla mucho de cómo será ese tiempo cuando el anticristo aparezca. ¿Le alaba usted, hermano? Hace algunos días, un presentador de este medio de noticias, CNN, se burlaba abiertamente de un senador de acá de los Estados Unidos, porque cada vez que habla o publica algo, publica textos bíblicos.
y comenzó a burlarse de él, un presentador de noticias. Que eso, bajo la ética, no se debería de hacer, porque se está hablando en mal de otro. Eso es ¿cómo es la palabra? Discriminar. ¿Y por qué están tan en contra es la palabra discriminación o discriminación? ¿Cómo es la palabra correcta? Otra vez, ¿cómo? Discriminación. Ok, quedémonos con eso entonces. Si están en contra de ello, ¿por qué nos censuran o por qué no le llaman la atención a este presentador? Presentador muy, muy conocido. Pero ¿sabe por qué no? Porque a esto que hizo este hombre a todos les agrada. Los que viven en ese mundo. Amén. Los que están en contra de Dios, del pueblo de Dios, de la palabra de Dios, de todo hijo de Dios que habla de la Biblia, están en contra. Entonces, cuando alguien habla en contra del pueblo santo de Dios, de acuerdo a lo que vimos a través de las Escrituras, que somos una nación santa, pues nadie dice nada. ¿Cuánta gente que están matando, hermanos, en países, en el África, en lugares, hermanos, lejanos a nuestra nación? Los están matando y nadie dice nada de eso. Pero vea usted que alguien en algún país por ahí hable en contra, bueno, incluso de las reglas o las leyes que ahora están promoviendo, en contra de los homosexuales, de las lesbianas. No, es que los países enteros se lanzan en contra de esa persona, en contra de ese país y exigen que se le castigue. Sí. Pero allá los que están matando, que son cristianos, ¿por qué quedan en silencio? ¿Por qué no dicen nada? Ellos están enterados de esto. Ah, pero si fueran un homosexual que tuvieran por ahí prisionero, ay, hermano, usted está viendo en el mundo que estamos viviendo y el sistema de este mundo, iglesia. Burlarse de alguien solamente porque, bueno, él cree en Dios y publica cosas de la Biblia, textos bíblicos. ¿Qué daño le puede hacer a alguien esto? Ninguno. Pero ¿sabe qué es lo que a ellos les molesta? ¿O por qué se molestan ellos? Porque están atestados de demonios. Porque en lo que se han convertido cada uno de ellos es en guarida de demonios. Y son esos demonios que les molesta escuchar la palabra de Dios. Les molesta que alguien hable de la palabra de Dios. Y es por eso que están legislando leyes en contra de la palabra de Dios, de la Biblia y del pueblo santo que Dios tiene en esta tierra. Amén, hermanos. Y estas situaciones que se están dando van a empeorar. Eso téngalo por seguro. Vienen por nosotros. Pero ¿sabe qué? Los estamos esperando, hermano. Bueno, yo no sé usted, pero los estamos esperando porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Y la Biblia a mí me dice que aunque se levanten como río tempestuoso, el Espíritu Santo alzará bandera porque peleará por su pueblo. Mientras sea el tiempo de la iglesia de estar en esta tierra, nadie le podrá hacer frente al pueblo santo de Dios. Nadie podrá hacer frente. Aunque, hermanos, avienten leyes, realicen leyes que van en contra de usted y de lo que usted cree, Dios peleará por su pueblo. Hasta el día de hoy, jamás un pueblo que está cerca de Dios y que ama a Dios, Dios lo ha desamparado. Nunca. Nunca y nunca Dios lo hará, porque es una promesa de Él, cuidar al pueblo, guardar a aquel que se acerca. Él dice que el que está en sus manos nadie lo arrebata. Amén, hermanos. Entonces la iglesia debe de comprender el tiempo que vivimos, contra qué nos estamos, hermanos, enfrentando en este tiempo. Ya no es la misma guerra que antes teníamos hace algunos años. Esta guerra ha arreciado más. Y el enemigo viene con todo en contra de nosotros. Pero con todo nosotros debemos de estarle esperando. Y es por eso que estamos buscando de su presencia. Y es por eso que nos estamos sometiendo a Dios bajo la poderosa mano de Dios. Porque es lo que dice la Biblia. Que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios. Que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Lo que dice la Biblia.
Y yo le creo, hermano. Alabamos al Señor, ¿verdad que sí? Hace poco una hermana platicaba acerca de lo que acá en los Estados Unidos están tratando de hacer, ¿verdad? El Partido de los Demócratas propuso, creo que fue el viernes, si no me equivoco, viernes pasado, propuso el eliminar, creo que así sería la palabra, eliminar sí, el término de género, como ellos le llaman. Y esto habla acerca de que se va a quitar esa palabra padre, madre, hijo, hija, todo lo que hable de él o de ella. Y ya lo propusieron. Y ya están tratando de hacerlo, legalizarlo, de imponerlo. De tal manera que cuando esto pase, el hijo no le va a poder decir papá o padre al papá. No sé cómo le va a decir. Ni va a poder decir mamá. O por lo menos decir, bueno, ella o él es mi papá o ella es mi mamá. Quieren borrar esto, quieren quitarlo. Y como nos comentaba la hermana y traté de investigar acerca de esto, y es verdad. Una intención clara que llevan es, cuando usted ora o la oración que Jesucristo enseñó a los discípulos, ¿cómo comienza, hermano? Padre nuestro. ¿Cómo tendríamos que orar entonces? ¿Usted ve esto, hermano? Lo hicieron. El viernes pasado lo hicieron. Y estas cosas no, de verdad que no nos pasan así tan seguido en los medios de comunicación. No, porque están vendidos. Porque es lo mismo. Es la misma maraña, la misma telaraña del mismo diablo que ellos están tejiendo todos los medios de comunicación, o en su mayoría. Esto no lo dicen, no lo mencionan, se lo quedan. Entonces, este anuncio fue dado, como dije, este viernes por esta señora Nancy Pelosi, esa, que con solo que usted la vea, aunque sea por televisión, usted se da cuenta que es una guarida de demonios la señora, que se le desbordan los diablos hasta por las narices, que está en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de usted si es pueblo de Dios. Nos tienen un odio que usted no se imagina, hermano, que si pudieran, si tuvieran la facilidad de aniquilarnos a todos, lo hicieran. Y quizás nosotros digamos, pero es que no les hacemos nada, lo que les predicamos es la salvación. Sí, pero es que a ellos no les gusta esto, porque están poseídos por el mismo diablo. A ellos no les gusta escuchar acerca de Jesús porque es el enemigo de ellos. Y todo aquel que se hace llamar cristiano es enemigo de esta gente. No nos ven como parte de este pueblo, como parte de este mundo. ¿Y sabe por qué? Y bien hecho, porque no lo somos, hermano. Todo aquel que se quiera aferrar a este mundo la va a perder. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Todo aquel cristiano que quiera hacerse amigo de este mundo, bueno, se constituye enemigo de Dios. La Biblia es claro, hermano. Todo aquel que se arraiga en este mundo y en todo lo que el mundo le ofrece, se va a quedar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos mismos nos están demostrando que no nos quieren, no pertenecemos a este planeta, no pertenecemos a este esquema de vida de este mundo. ¿Qué es lo que debe de ser la iglesia? No le vamos a estar llorando, pero hay muchos cristianos que sí les lloran, que los acepten. ¿No ha visto usted eso? Vean las famosas premiaciones que hay de artistas. Ahí están los, entre comillas, cristianos lambiendo las botas de los artistas mundanos, con tal de que les den un premiecito por ahí. Las disqueras los obligan a que quiten, no los obligan, ellos están dispuestos a que quiten de sus canciones el nombre de Dios, que hablen, que pongan amor en lugar de Dios. Y es aceptado por muchos de nosotros. Y claro, el mundo los aplaude. ¿Sí me explico?
esta gente que yo le llamaría lambebotas, estos cristianos que quieren ser premiados y reconocidos por el mundo, por la farándula, no pertenecen a la iglesia. A estos sí los aceptan muy bien. A estos sí los aplauden perfectamente. ¿Sí o no, hermano? A estos sí los sacan por televisión, pero que nos saquen a nosotros, hermano. ¿Usted cree que alguna vez van a venir para sacarnos por televisión? De la única manera es que nos vayan a poner en la guillotina, que nos saquen por televisión, pero que vengan para transmitir un culto. ¿Cuánto nos ha costado y nos sigue costando transmitir, hermano? ¿Cuánto ha costado? Ninguno de ellos viene a ofrecerse y ni queremos que lo hagan. Dios nos ayudará para llevar el mensaje de salvación. Gloria al Señor. Dios proveerá lo que hasta este momento seguimos necesitando para ello. Dios lo proveerá. Pero llevaremos el evangelio en medio de un mundo de tinieblas, en medio de personas endemoniadas, hijos del diablo. Llevaremos el mensaje de salvación. Si alguno de ellos hace caso al mensaje, será salvo recibiendo a Cristo. Si no, se les predicó la Biblia, se les predicó la palabra. Gloria al Señor, sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta señora decía, hermano, sentirse complacida con estas nuevas propuestas. Y la señora afirma que estas representan, lo que ella dijo, a la mayoría de los integrantes de la Cámara acá en este país. Y yo puedo decir, hermanos, que esto es nada más y nada menos que la ideología de transgénero disfrazada de respeto inclusivo o de inclusión. De tal manera que hay que respetar a aquellos que no tienen un papá y una mamá, sino una mamá y una mamá. ¿Sí me explicó? O un papá y un papá, porque ¿cómo le va a llamar mamá a un papá? ¿Es eso? No, pero es que hay que respetarlo. Eso es lo que ellos quieren hacer, o sea, silenciar la verdad del evangelio. Eso es lo que quieren, silenciar la verdad del evangelio, no es otra cosa. Yo publicaba algunos videos hoy en el Facebook, y en uno de ellos publiqué un video que le hacían preguntas a unas jovencitas que estaban en esas famosas marchas para que se legalice el aborto. Y hermano, es que ni ellos saben lo que andan gritando. Les hacen preguntas acerca del aborto que ellos no entienden que es un aborto. Pero ellos gritan los que les programan, porque son títeres del diablo, son títeres del sistema. Lavan la mente de la persona, los programan y los tiran a las calles. ¿Quiénes? Bueno, los de las élites, los que quieren diezmar al mundo, los que están haciéndolo, matando a los niños antes de nacer y haciendo lo posible de que una pareja no procree hijos, una mujer y un hombre. De tal manera que los están haciendo casarse, mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Cuándo van a tener familia así? Dígame. Dígame cuándo uno de ellos va a parir un hijo. ¿Cuándo? Ni por la mollera, hermano. No podrán. Jamás. Porque no es el sistema que Dios dejó. No es la manera establecida por Dios. Dios dejó a un hombre y a una mujer, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, cuando ellos aprueban todo lo que va en contra de lo que la Biblia establece, le están queriendo mandar un mensaje a Dios y decirle, nosotros podemos también. Y como dice la Biblia, Dios se ríe de ellos. Dios se ríe de ellos, porque la Biblia dice, porque su perdición no se tarda. Dios se ríe de ellos, porque Dios en las alturas, en su santidad, Dios sigue siendo Dios. Y estos seres humanos un día se morirán y serán hartados por los gusanos, estando ellos allá en el infierno. Así de sencillo es la vida del ser humano. Ahora somos, mañana no, como esas flores.
La Biblia dice, hermanos, que la vida del ser humano es como la flor del campo. Hoy se ven hermosas, es posible que mañana que venga usted ya estén marchitas. Así es la vida del ser humano. Ahora, estas personas que no quieren nada de Dios, que se les ha predicado de Dios y que lo rechazan rotundamente y que salen a las calles a gritar cosas en contra de lo establecido por Dios, ahora se ven fuertes. Mañana es posible y estén llorando en el infierno. ¿Y quién los podrá sacar de ese lugar? ¿Quién cree que podrá? Nadie. Entonces, los términos famosos de inclusión, como yo mencionaba, estos términos son padre, madre, hijos, hijo, hija, hermano, hermana, tío, tía, primo, sobrino, sobrina, esposo, esposa, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cuñada, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana, nietos, nietas y todo lo que se le puede agregar ahí. O sea, ¿qué vamos a hablar entonces? Ya, bueno, ¿cómo nos vamos? Bueno, voy a hacer pasar al es que no puedo decir hermano. ¿Y cómo le vamos a decir? Hermanis. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que tiene la gente esta? Una mente reprobada, una mente ya juzgada y condenada, porque no quieren la verdad, no aman la verdad. O sea, lo que hemos estado leyendo en Romanos, capítulo 1, verso 28, es lo que estamos viendo en esta gente. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, allá por los 80, los que estaban vivos para ese tiempo, ustedes recuerdan las manifestaciones referente al sexo y todo ese asunto que se hacía y esa lucha que había por ese sexo libre. Así comenzó. Después de ello vino la homosexualidad, el lesbianismo, que eso no hace mucho tiempo pasó toda esa bulla. Las manifestaciones que usted veía era de que esta gente exigían leyes, derechos, de que un hombre pudiera casarse con otro hombre. ¿Sí o no, hermano? ¿Se acuerda? De que una mujer con otra mujer pudieran casarse. Y bueno, las naciones, el mundo entero, bueno, viene y todos aprueban. Solo son pocos los países que han dicho hasta el momento no. Pero le pregunto, ¿aquí en este país puede un hombre con otro hombre casarse? ¿Son aprobados por la ley? ¿Son un matrimonio? ¿Una mujer con otra mujer? Sí. Y cuidado con hablar en contra de ellos porque está usted discriminando. ¿Sí o no? Ahora ya no es eso. Si usted ve, cada vez van para peor, hermano. ¿Por qué? Porque la mente la tienen reprobada. Yo no sé si alguna vez a usted le dijeron, ¿sabes qué? Reprobaste el examen. ¿Qué le quisieron decir con eso? No lo pasó. ¿Verdad que sí? No lo hizo bien, no pasó. Y es posible que le den oportunidad a que lo vuelva nuevamente a hacer. O sea, esto es lo que Dios está diciendo acá. La mente de ellos no es una mente aprobada. O sea, que Dios no está aprobando lo que están haciendo, sino lo está reprobando. Y de acuerdo al término griego que se usa, pues nosotros tenemos aquí una mente reprobada. Esto habla de una mente merecedora de condenación, de una persona que merece ser condenado, juzgado, enjuiciado por Dios. De eso está hablando. Entonces, así está la mente de mucha gente en este mundo. Y de todos ellos, vuelvo a decir que están legislando estas leyes. Y no solamente en esta nación, en muchas otras naciones más que ya lo están haciendo o lo van a hacer también. Amén, hermanos. Porque en Suecia también lo están haciendo. Que quieren quitar o proponen eliminar el término o los términos madre y padre del registro parental, así le llaman, del registro parental. Quieren eliminar esos términos. Y ahí va toda esa lista que ya mencionamos.
hijo, hija, suegra, suegro, todo esto. ¿Sabe cuál es el mensaje que están mandando? Cállese, no diga nada y obedezca, quitándonos un derecho que todos tenemos. ¿A poco como seres humanos no tenemos derecho de llamar padre a nuestro padre, madre a nuestra madre, y de llamarle Padre Celestial a nuestro Padre Celestial, con todo el derecho que tenemos? Porque la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién nos quitará decirle Padre a nuestro Padre? Amén. Por allá otro oraba y terminando la oración, que se termina con un amén, él dijo amén, o hombre y hembra, o amén y hembra. ¿Dónde cabe decir eso? Amén y hembra. Porque según ellos, la palabra amén implica la palabra amén. Así es que hombre y mujer. Y según protestando en contra de las leyes que quieran aplicar, pero yo creo que no es la manera correcta. Porque se está usando un término que es sagrado, hermano. ¿Sí o no? Ya lo dijo. Amén. Porque esta palabra, en cualquier idioma que usted la quiera traducir, significa lo mismo. Sí. Es una confirmación. Cada vez que usted dice amén, usted está confirmando. Usted está diciendo, así sea, así es. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, todo esto que están promoviendo, proponiendo, lo están haciendo ya. Y solo están esperando entrar en el cargo, en esta nación, entrar a su nuevo cargo, el nuevo presidente entre, ¿verdad?, a su nuevo cargo, y la asamblea y todos los que van a ocupar ahí todo ese asunto de la política estén listos para luego implementar todas estas leyes. Mire qué bonito. Así reciben el año nuevo, cada vez apartándose de Dios. Y como esta es una provocación a Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Ay de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de ser un cordero, después de ser una nación bendecida por Dios, prosperada por Dios, impulsora del evangelio, de misioneros en todo el mundo, ahora viene a ser una nación que está en el ojo de Dios. No para bendición, sino para reprensión. Eso es lo que están buscando. Y Dios les va a dar lo que quieren. Amén, hermanos. Decía cierto hombre, incluso ante ello también se une este famoso predicador Franklin Graham. Y él dice, o secundó lo que alguien más había dicho, que lo que están queriendo legislar es como levantar el puño frente a la cara de Dios y movérselo. Yo no sé si alguna vez cuando usted fue pequeño y querían pelear y alguien le hacía mate para ver si usted hacía algo, provocándolo. Claro que usted era de las personas que no se dejaban solamente hacer ese mate, ¿verdad? O sea, no lo permitía. O sea, así están haciendo esta gente. Como levantando el puño y moviéndoselo en la cara a Dios, para ver qué Dios hace. Mire que Dios va a hacer algo, hermano, y usted lo va a ver. Ahora, cuando pasa todo esto, a pesar de la situación que nosotros estamos viviendo, bueno, el mundo entero, a mí me recuerda lo que Apocalipsis dice de la humanidad, de la gente en el tiempo de la gran tribulación. Porque la Biblia dice que aún después de las plagas y una úlcera maligna, que la gente muerde de dolor su lengua, y el mismo anticristo está sufriendo por esos dolores, dice, y no se arrepintieron. Y que hay un terremoto tan enorme que sacude al mundo entero, y no se arrepintieron. Y las plagas vienen sobre el mundo, y los humanos no se arrepintieron, sino que hablaron en contra de Dios, blasfemando el nombre de Dios.
Y cuando antes, hermano, de que pasaran todas estas cosas, uno leía esa porción de la Biblia y dice, pero es que ¿cómo será esa humanidad en ese tiempo? Bueno, sencillo, lo estamos viendo. Estamos en medio de una famosa pandemia y esta gente están legislando leyes que van en contra de Dios, blasfemando el nombre de Dios, las leyes de Dios, los propósitos de Dios. ¿Lo están haciendo, sí o no? Bueno, ya tenemos un adelanto de lo que va a ser en el tiempo de la gran tribulación. El carácter, el corazón, la mente de esas personas que entren a ese periodo. Amén, hermanos. Están tratando, bueno, ellos están negando la paternidad de Dios sobre ellos. Bueno, está bien, porque Dios no es padre de ellos. El padre de ellos es el diablo. Le han entregado, le han vendido su alma al mismo diablo. Bueno, que les aproveche. Pero nosotros seguimos teniendo ese Padre Celestial. Amén, hermanos. Y nadie nos va a robar esto. Y nadie tampoco nos arrebatará de las manos de nuestro Padre. Amén, hermanos. Dios es nuestro Padre. Y tenemos todo el derecho de decirle Padre a Él como ciudadanos del reino de Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro todo. Y no lo cambiaremos por nada de este mundo. Él es nuestro Padre Celestial y sea bendito su nombre. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios y seguiremos alabando a nuestro Padre Celestial y seguiremos glorificando a nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor en este momento. Si Dios permite, bueno, en los próximos cultos seguiremos este tema, porque hay mucho que hablar de